Cuando el esfuerzo se convierte en una costumbre, el éxito se convierte en una constante. Steve Jobs. Nuestras costumbres influencian nuestro estado físico y emocional. Además de programar nuestro comportamiento que al final define el éxito o fracaso en nuestra vida. Hay costumbres de los que sería mejor olvidarse y evitar como de lugar. Existen costumbres que pueden estar alejando la abundancia y el éxito de tu vida. Tienes que evitarlos a toda costa. Aquí te las voy enumerando. 1. La costumbre de autocompadecerse. Las raíces de la pobreza empiezan a florecer cuando desarrollamos y programamos en nuestra mente la autocompasión y las quejas acerca de lo miserable de nuestra vida. No tener el éxito que se desea. No tener los ingresos que se quiere. No haber recibido la educación que necesitabas. No tener la casa como las que aparecen en las revistas. Cualquier aspecto de nuestra vida puede convertirse en motivo para autocompadecernos, sumiéndonos en la creencia de una suerte adversa. Este hábito de autocompasión no solo afecta nuestra percepción personal, sino que también aleja la simpatía de quienes nos rodean. Nadie desea permanecer cerca de alguien sumido en una constante negatividad. Autocompadecerse es la mejor manera de ganarse un sueldo miserable y tener una vida gris. La autocompasión no sirve de nada. La autocompasión se puede evitar. Comienza por no sentir lástima de ti mismo y por no buscar culpables por las cosas que te suceden. Es difícil, pero no imposible. Vale la pena hacer el intento. 2. La costumbre de procrastinar. La procrastinación se manifiesta al posponer constantemente las tareas, vinculada a menudo con la pereza, aunque se diferencia en que siempre se encuentra algo supuestamente más urgente. Esto puede manifestarse, por ejemplo, al distraerse en redes sociales en lugar de abordar lo verdaderamente importante. Es un hábito perjudicial que obstaculiza el progreso hacia nuestras metas. La clave para superarlo radica en motivarse al visualizar el resultado final. Y considerar cómo nos sentiríamos si no logramos lo que deseamos. Aquellos que sufren del mal de dejar todo para después, saben que no es nada fácil de corregir. 3. La costumbre de hacer lo que no te gusta. Esta costumbre siempre está ligada a la pregunta típica de, si no lo hago yo, entonces, ¿quién lo hará? Los psicólogos sostienen que aquellos cuyos trabajos no les brindan satisfacción están potencialmente programados para experimentar la pobreza y lo que podríamos denominar como mala suerte. La razón está en los sentimientos que se despiertan en la persona al tener que ocuparse de asuntos que no le gustan. Superar esta costumbre implica enfocarse no en lo que otros necesitan, sino en aquello que nos proporciona mayor satisfacción. Solo en ese caso es posible ver resultados milagrosos. Ya dicen por ahí, si vas a ser zapatero, debes ser el mejor. Y tiene mucha razón esta frase, ya que, abrazar una actividad con pasión puede conducir a la creación de una próspera empresa en el ámbito de la zapatería. Y ese es el camino a la riqueza y éxito personal. 4. La costumbre de gastar más de lo que se gana. El que gasta más de lo que gana, el que gasta antes de ganar, ese vive endeudado, ese es pobre. Para aquellos en situación de pobreza, todo representa un gasto, todo se traduce en deudas. Si uno trabaja en 2 empleos, pero aún así no logra cubrir sus gastos, es momento de introducir cambios en su vida. Si una persona no logra entender en qué se diferencia un crédito del otro, lo más probable es que nunca llegue a conocer la estabilidad económica. Muchos individuos gastan más de lo que ganan, ya sea por no llevar un registro adecuado de gastos, por falta de autorregulación o por la creencia errónea de necesitar lo que compran. Aunque sea duro, hay que hacer todo lo posible por gastar menos de lo que se gana. 5. La costumbre de no tener una buena relación con los integrantes de tu familia. Aunque pueda parecer insignificante tener relaciones tensas con los miembros de la familia, esta situación puede generar un tabú mental y un malestar que podría evolucionar hacia sentimientos de odio. El odio se convierte en amargura y la amargura en pobreza mental, que a su vez no permite ningún tipo de cambio. Mantener relaciones familiares pacíficas y armoniosas es crucial para cultivar un estado emocional propicio para una mentalidad de prosperidad. Perdona todo aquello que crees que te retiene en la amargura hacia tu familia o algún integrante de ella y allegados.
Solo así quedarás libre de peso emocional para caminar ligero hacia el éxito que mereces. 6. La costumbre de entrar en pánico cuando el dinero se acaba. Si con solo pensar que se puede ser parte de la próxima oleada de despidos, el pulso se acelera y la desesperación reina, puede ser un síntoma de una mente programada para la pobreza. Esta es una costumbre originada por la escasez y pobreza que pudieron vivir nuestros padres, aunque obviamente no es un caso generalizado. Se trata de una paranoia que crea la necesidad de ser tacaños, produce miedo a dar y gastar. Por lo tanto, bloquea la mente también para recibir. 7. La costumbre de no tomar acción. Aunque tengas múltiples metas en mente, si te limitas a proyectarlas verbalmente sin dar pasos concretos hacia su cumplimiento, es probable que muchas queden en el olvido. Para ir por una meta grande, es necesario recorrer un camino y obtener varios logros pequeños primero. Reflexiona sobre lo que deseas lograr y posteriormente formula un plan concreto para alcanzarlo. Puedes anotar los pasos que darás hacia tu objetivo. Eso te organizará y será gratificante ir tachando cosas de la lista. Ver cómo te acercas y finalmente lo cumples. Las anteriores pueden parecer costumbres inofensivas. Sin embargo, si siguen siendo parte de tu vida, te será imposible tener la mentalidad correcta para el éxito. Querer ser millonario es una forma de cuantificar el deseo innato de aspirar a la prosperidad. La historia del progreso de la humanidad está marcada por el principio del esfuerzo. Ese principio dice: se puede tener todo lo que se desea, hacer todo lo que se desea, llegar a donde se desea, ser todo lo que se desea y ser tan rico como se quiera, si la persona se esfuerza inteligentemente en lograrlo. Para finalizar este video, no olvides que nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. Recuerda dar gracias a Dios por un día más de vida. Te invito a suscribirte al canal y a comentar en la sección debajo de este video. Comparte tus opiniones e ideas con la comunidad. Les envío un fortísimo abrazo. Hasta el próximo video de Creciendo tus finanzas.